Hola, buenas tardes en Latinoamérica, buenos días en España y muchas gracias, Gertrudis, por la introducción. Bueno, como me han presentado, soy Luis Guijarro, trabajo en la empresa FaceFi, somos una empresa de soluciones biométricas, líder en identidad digital a nivel mundial, pero principalmente en el sector bancario en América Latina, ¿de acuerdo? Y como bien comentaban, pues vengo a hablarles sobre la aplicación de soluciones biométricas en interacciones digitales. Bueno, creo que hoy en día nadie se sorprende si decimos que cada vez el mundo es más digital. Especialmente desde la pandemia, desde el COVID que estamos sufriendo aún, todas las interacciones se han digitalizado. Es cierto que en el último año y medio, todas las interacciones y toda la digitalización general de las empresas ha avanzado más que en los últimos 10 años. A nadie le sorprende pues, que haya un montón de interacciones y de actuaciones que se hacen online que antes había que requerir físicamente a las personas para realizarlas. Muestro algunos datos en pantalla de esa aceleración, pero bueno, en definitiva creo que es algo que todo el mundo es muy consciente. Debido a esto, hay una cosa que es cierta y es que esas interacciones digitales son muy cómodas para los usuarios. Lógicamente a las empresas también les reportan beneficios y especialmente en época de pandemia pues tienen digamos, beneficios añadidos, como puede ser el realizar cualquier tipo de transacción o de interacción desde el hogar de las personas, desde sus casas, con la seguridad que eso supone, con la facilidad que eso implica. Pero sí que es cierto que hay un tema que lógicamente hay que tener muy en cuenta y es que la falta de presencialidad implica que esas interacciones digitales pues necesitan ser seguras. ¿Qué ocurre con la seguridad de esas interacciones? Pues que hasta ahora estaban basadas en lo que tengo, es decir, pues yo tengo un teléfono móvil a través del cual, pues, si hago algún tipo de interacción, me mandan un mensaje, recibo un SMS con algún tipo de código y a través de eso pruebo que yo soy yo, porque básicamente cuando compré el teléfono móvil y di de alta la línea, pues alguien me pidió un DNI y certificó que yo era la persona que estaba, digamos, dando de alta esa línea. Principalmente, aparte de eso, también está la parte de lo que sé. Todos nosotros, a día de hoy, pues contamos con cientos y cientos de contraseñas que utilizamos en distintas páginas web, en distintas aplicaciones, en distintos servicios digitales, online y de cualquier tipo. Bien, ¿qué ocurre con estas contraseñas? Bueno, pues básicamente que tenemos cientos de ellas, que muchas de ellas son bastante inseguras y que además pues o bien utilizamos la misma o bien utilizamos distintas contraseñas, intentamos hacer distintos patrones, etcétera, pero suelen ser difíciles de recordar. Esto es un problema para las personas porque al final tenemos cientos de miles de contraseñas, actuamos en distintas páginas web siempre conectando, pues bien sea conecto con mi cuenta de Facebook, conecto con mi cuenta de Google, conecto con cualquier otro tipo de cuenta. ¿Y qué ocurre? Que en el momento en el que tengo un problema en esa cuenta de Facebook, en esa cuenta de Google, a partir de ahí, pues digamos, tengo un problema de seguridad. Para solucionar esto está la parte de soluciones biométricas, que es a lo que se dedica pues, en concreto mi empresa, pero en definitiva hay muchas en el sector. ¿Y cuál es el elemento diferencial? El elemento diferencial es que las biometrías lo que hacen es captar elementos de las personas, puede ser su cara, puede ser sus huellas digitales, su voz y otro tipo de características que en definitiva son irreemplazables. Mi cara es mi cara, la llevo siempre conmigo y nadie me la puede quitar. Lo mismo con la huella, lo mismo con la voz. Por lo tanto, este tipo de soluciones biométricas lo que proveen es de una seguridad adicional en esa interacción. Desde el lado de las empresas facilitan muchísimo todo el procedimiento de manejo con una persona. Y, lógicamente, para el usuario pues tiene muchísimos beneficios. Tiene un beneficio de la seguridad desde el punto de vista en que, lógicamente, es muchísimo más seguro mi cara, porque en mi cara solo está la mía. No tengo ningún problema en tener que recordar nada porque lo llevo siempre conmigo y, por supuesto, mi experiencia, digamos, de usuario pues es muchísimo mejor. Lógicamente, todo este incremento en interacciones digitales y desde el punto de vista de las soluciones requieren múltiples arquitecturas. ¿Por qué? Pues porque hay empresas que tienen necesidades distintas
y sus arquitecturas son diferentes, y si quieren utilizar algún tipo de solución digital, pues lógicamente necesitan una solución digital que se adapte a todo este tipo de arquitecturas. También tenemos diversos casos de uso. No es lo mismo utilizar una solución digital, por ejemplo, en el caso de biometrías, pues para crear una cuenta bancaria, que para, por ejemplo, acceder a un avión o ir a un hospital y demostrar que soy quien digo ser de cara a solicitar una cita en un médico. Y, por supuesto, y más en una situación mundial como la que tenemos ahora mismo, contamos con distintas normativas, diferentes normativas. No es lo mismo Europa, no es lo mismo Estados Unidos y, lógicamente, cualquier solución tecnológica tiene que poder funcionar en múltiples normativas. Bien, bueno, pues sobre todo lo importante de estas soluciones es que permiten, a través de todo lo que es la transacción, digamos, la interacción entre la persona y la empresa, permiten securizar esa transacción. Porque, ¿qué ocurre? Que, pues como decíamos antes, el ejemplo del SMS o el ejemplo del password. Yo accedo a la página web, introduzco mi password y con eso estoy dentro de la página web. Pero, ¿qué ocurre si, digamos, estoy haciendo una compra online o de repente ha habido algún tipo de ataque man in the middle o algún otro tipo de ataque realizado por un hacker en el que efectivamente yo he accedido a mi cuenta bancaria, por poner un ejemplo, de repente han sustraído esa sesión y otra persona realiza una transferencia con mi cuenta sin, lógicamente, tener mi autorización? Bueno, pues con el uso de biometrías en distintos momentos de la interacción digital, bien sea en la parte de onboarding, que es la parte de digamos, darse de alta en un servicio o en una base de datos, la parte de login, acceso a través de todo el camino del usuario, la parte de transacción o de logout. Con esto conseguimos que, lógicamente, absolutamente toda la interacción digital esté securizada. De cara a entender cómo funcionan estas biometrías, es importante comprender que hay dos pasos. Hay un paso que es el paso inicial siempre, que es el paso de onboarding. El paso de onboarding normalmente es cuando un usuario tiene que introducir su nombre, su dirección de correo electrónico, su dirección fiscal o domicilio habitual, si se requiere, etcétera. En el caso de biometrías y en el caso de onboarding se hace este mismo proceso, pero se realiza de forma automática, es decir, no hay que rellenar ningún tipo de dato, porque básicamente lo que hacen los usuarios es, por un lado, utilizar un documento que le identifique, normalmente un documento de identidad, un carnet de conducir o un pasaporte. La tecnología extrae el dato de ese documento, verifica que el documento no ha tenido fraude de ningún tipo, se aplica biometría sobre la imagen de ese documento y ya tenemos, digamos, la parte de documento securizada. Nos vamos a la parte de la persona se toma un selfie, que todo el mundo sabemos hoy en día tomarnos un selfie, se aplica biometría sobre la cara de esa persona, seguridad sobre la cara de esa persona con una tecnología que se llama de liveness pasivo, que básicamente lo que viene a decir es que el usuario no tiene que hacer ningún tipo de movimiento para que la tecnología identifique que es una persona viva. Y a partir de ahí, digamos, ya tenemos el documento, tenemos seguridad de que el documento no ha tenido ningún tipo de fraude, tenemos la cara de la persona, conocemos que no ha habido fraude y se comparan documento con cara de la persona para determinar que esa persona es quien dice ser. Esto sería un proceso de onboarding habitual. Ya estaríamos dados de alta en un servicio bancario, en una página web, en un marketplace online. Normalmente un paso habitual en este proceso de onboarding suele ser la firma de algún tipo de contrato. Esto se hace a través de firma digital, en nuestro caso lo hacemos a través de nuestro partner Wanataka y, digamos, a partir de ahí ya tendríamos todo el proceso completamente terminado. Es decir, la persona ha identificado quién es, ha firmado y ha aceptado los términos de lo que vaya a hacer y a partir de ahí ya lo tenemos, digamos, dado de alta en la base de datos. A partir de ahí entra en juego un segundo factor muy importante que es la parte de la autenticación. ¿La autenticación qué es? La autenticación es que yo, Luis, digo que voy a acceder por ejemplo, a una página web, voy a acceder a un servicio y yo, Luis, digo que soy Luis. Como he hecho un proceso de onboarding anterior, en esa base de datos están registrados mi patrón biométrico y contra ese patrón biométrico hago una comparación. En el caso de que el onboarding fuera facial, yo en el onboarding tomé una foto de mi documento y una foto de mi cara, demostré que yo era yo y cuando voy a acceder a la página web con biometría facial, pues confirmo, digamos, autentico y pruebo que efectivamente soy quien digo ser. Y esto mismo puede ocurrir con biometría facial, biometría periocular, que es biometría alrededor de los ojos, que lógicamente en estos momentos de pandemia donde todos llevamos mascarillas pues es altamente útil. También tenemos biometría de voz, biometría de huella o incluso de comportamiento. Bien, como ya he explicado muy brevemente, estos son los pasos de un onboarding.
Un onboarding se puede realizar en una web, se puede realizar en una aplicación, incluso se puede realizar en un chatbot. Y los pasos son muy sencillos. Una captura de un documento oficial, captura de la cara, seguridad en ambos lados de la parte, firma electrónica de los contratos y a partir de ahí la creación de una cuenta. De todas formas, para que este proceso se entienda mejor, pues que lo que voy a hacer es mostrarles una demostración de un producto de onboarding digital, en este caso de mi empresa, donde queda reflejado cómo funciona y lo útil y lo fácil que es. Bien, aquí lo que van a ver es una demostración de producto. ¿Qué ocurre en esta demostración? Bueno, pues lo primero se le dice a la tecnología qué tipo de documento tiene que buscar y en el caso de que sea un documento que disponga de NFC, pues habilitar el NFC. Ponemos ver un documento de identidad, un pasaporte, cualquier otro tipo y, lógicamente, el país que queramos buscar. A partir de ahí, la tecnología detectará de forma automática si el documento que le está presentando el usuario es el documento que requiere, en este caso el banco. Aquí pueden ver los datos ofuscados en el DNI, lógicamente porque son mis datos personales y por temas de seguridad pues no los sacamos. Pero bueno, lo que se hace es básicamente una captura automática de documento donde se extrae la información en tiempo real y además se detecta que el documento que se le ha presentado a la tecnología es el documento que se requiere. En el caso de que haya NFC, como es en este caso, pues extraemos los datos que están dentro del chip del documento y el último paso es tomar un selfie. Como ya decía antes, con tecnología de liveness pasivo, ahí pueden ver que yo no he tenido que mover la cara, directamente hacer ningún comando, ni mover los ojos, ni nada, sencillamente me ha detectado. Y a partir de aquí, bueno, pues estos son los resultados que se obtienen, digamos, una vez que ha terminado el proceso de usuario, donde se verifica que la persona es la persona, que está vivo, se extrae la información, se ve perfectamente pues, que corresponden las caras del documento, geolocalización y otro tipo de elementos de seguridad y, por supuesto, pues toda la información, como ya decía, para extraerla del documento de identidad y utilizarla en el contrato que se va a firmar con firma digital, de manera que el usuario no tiene que estar poniendo, sus datos ni tiene que estar escribiendo ningún tipo de información para realizar este proceso. Con este proceso tan sencillo tendríamos a un usuario dado de alta en una base de datos. El siguiente paso, como decía, es la autenticación. Un usuario ya está dado de alta en una base de datos. A partir de ahí, tan solo con un selfie, la tecnología verifica si es la misma persona que se ha dado de alta. Aquí hay preguntas que suelen hacer, es decir, bueno, ¿y qué ocurre si yo hoy llevo barba y mañana no la llevo? ¿Qué ocurre si yo hoy llevo gafas y mañana no lo llevo? La tecnología es inteligente. Primero lo que se hace es básicamente capturar la cara de la persona, se toman medidas entre distintos puntos de la cara de la persona, donde además unos pesan más que otros. ¿Qué quiero decir que pesan? Pues, por ejemplo, la distancia entre ojos tiene más importancia que la distancia entre la mejilla y el ojo, porque según envejecemos, lógicamente, las mejillas, por ejemplo, van cayendo. Bueno, pues a partir de ahí la tecnología aprende y verifica a la persona independientemente de que tenga, digamos, sea más joven que en el momento inicial, etc. Y con esto permite el acceso a las cuentas. También se puede utilizar en otros pasos, como decíamos, pues porque, por ejemplo, vamos a hacer una transacción en nuestra cuenta bancaria, por poner otra vez el ejemplo del banco, donde ¿qué ocurre? Que ahora mismo quieres hacer una transferencia, accedes a la cuenta bancaria normalmente con tu password. Una vez que estás dentro, solicitas la transferencia y el banco te envía un SMS con un código que tienes que copiar, volver a la aplicación, poner el código, etc. No es un proceso especialmente, digamos, fácil para el usuario, no es cómodo para el usuario. Bueno, pues con aplicación biométrica se puede no solo acceder a la aplicación utilizando la cara, sino también haciendo la transacción con otra vez el uso de una solución biométrica para, digamos, autenticar que soy quien digo ser. Igual que antes, voy a poner una grabación de una demostración, en este caso replicando una aplicación de banco, donde pueden ver perfectamente el usuario va a acceder a la aplicación, le da a acceder, la tecnología busca una cara y en el momento que la detecta, sin ninguna interacción por parte del usuario, pueden ver cómo valida la identidad de la persona, hace esa toma biométrica y a partir de ahí entramos en la cuenta del banco. Ahora vamos a hacer un ejemplo de cómo sería una transferencia, como cualquier transferencia, importe, cuenta de destino, y en lugar de tener que poner algún tipo de código que nos hayan enviado, la típica tarjeta de coordenadas, etcétera, ponemos la cara de nuevo y ya hemos realizado la transacción. Esto vale para un banco, esto vale para, digamos, un marketplace online o para cualquier tipo de transacción que se quiera securizar. Bien, esto que yo les estoy contando
tiene uso en múltiples verticales y, lógicamente, múltiples casos de uso. Yo les he hablado, por ejemplo, de servicios financieros, puesto que es donde, en el caso nuestro, pues tenemos más experiencia, ¿no? ¿Dónde se usa? Pues para aperturar una cuenta bancaria, en creación de nuevas tarjetas, en validaciones, como ya he dicho, para transacciones. Incluso, por ejemplo, en algunos países, en los cajeros automáticos, en los ATMs, tan solo accediendo con la cara, se puede retirar dinero sin ningún tipo de problema. Pero a partir de ahí se puede utilizar en muchísimos sitios. Esto ha arrancado en el servicio financiero porque son quienes necesitan de más seguridad y quienes, digamos, son más innovadores en esta parte. Pero a partir de ahí, pues telecomunicaciones, lo mismo, incorporar un nuevo cliente, contratar una nueva línea, compra de productos, seguros de todo tipo, médicos, de vida, etcétera. En hospitales, para que, digamos, la gente, cuando voy a hacer una reserva de cita o cuando voy a solicitar algún tipo de operación, pues lógicamente sepan que yo soy yo. En eventos deportivos, para acceder a un campo de fútbol o acceder a un campo de baloncesto. Pues con esto no es necesaria la entrada, que hoy en día el estar, digamos, entregando un documento a alguien y tocando documentos, pues no es lo más higiénico, y además permite la posibilidad de, en caso de que haya, por ejemplo, algún tipo de, digamos, de brote de virus o de cualquier tipo de accidente, pues se puede saber perfectamente qué personas han entrado al estadio o al evento. A partir de ahí, pues por ejemplo, aeropuertos, de cara a hacer el check-in, de cara a subir a un avión. Aquí hay un punto que es importante resaltar, y es que la biometría, lógicamente, tiene múltiples usos de aplicación, ¿cierto? La manera en la que nosotros lo vemos es que hay dos tipos de usos biométricos. Por un lado, el uso biométrico para vigilancia y control de ciudadanos, y luego lo que nosotros consideramos que es una biometría ética, que es donde el usuario sabe que se está utilizando biometría sobre él, consiente que se utilice biometría sobre él y además le proporciona un valor. Lógicamente, la parte controvertida de la biometría es la parte de la videovigilancia. ¿Por qué? Porque se está utilizando sobre mí, se me puede reconocer entre un grupo de personas y, bueno, pues esto lógicamente no es controvertido. En nuestro caso y en el de las empresas de nuestro sector, por lo que abogamos es por una biometría ética, donde lógicamente lo que hace realmente es aportarle un valor al usuario. A partir de ahí, pues como decía, se puede utilizar en múltiples verticales y múltiples tipos, digamos, de caso de uso, donde en definitiva lo que hace es mejorar la seguridad de cara a la empresa. La empresa sabe perfectamente que el usuario es quien dice ser, a la vez que aporta una experiencia de usuario significativamente mayor en cualquier tipo de interacción o de transacción, y eso en definitiva pues redunda en un usuario o un cliente más contento y en la posibilidad de realizar, digamos, operaciones que de otra manera pues no hubieran sido posibles. Pongo un ejemplo ya para terminar. Nosotros, por ejemplo, tenemos un caso de uso de jubilados pues que en pandemia tenían que dar fe de vida para poder cobrar sus pensiones. ¿Qué ocurre? Que esas pensiones, lógicamente, si esas personas en plena pandemia se les dice no, oiga, usted se tiene que acercar a una entidad bancaria a dar fe de vida de que usted pues, sigue bien y entonces puede cobrar la pensión. Pues lógicamente eso es un problema. Con tecnología biométrica se puede hacer desde su casa. Se puede asegurar que esa persona está viva desde el salón de su casa sin ningún problema. Por lo tanto, pues son, digamos, soluciones que tienen un amplio rango de utilización, un amplio rango de posibilidades y lógicamente, pues a partir de ahí es básicamente cuestión de definir la necesidad y de definir cómo mejor aplicarlas. Y bueno, por mi parte nada más, darles las gracias por atender a este foro y nada, pues espero que les haya sido de interés. Muchas gracias.
Muchas gracias, Luis. Enhorabuena por tu presentación y por estar con nosotros aquí. Muchas gracias. Que además físicamente te has trasladado para estar en este evento que intentamos hacer lo más híbrido posible con las medidas que podemos. Así que estamos muy contentos de que seas uno de los que nos has podido visitar y compartir el día de hoy con nosotros. A vosotros por la oportunidad. Y bueno, un poco retomando, porque ahora sí que era un espacio que queríamos conversar, ¿no? Porque ya desde el primer día se ha ido comentando pues, las varias iniciativas, el potencial también que tiene la biometría y las posibles barreras que tiene, así que era muy interesante tenerte aquí para que también nos pudieras trasladar toda esta información. Un poco, escuchándote, quería preguntarte pues, cuáles son las ventajas de la implementación de las soluciones biométricas para el cliente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que percibís? Para él. Bueno, a ver, ya he comentado algo en la parte de la presentación, son múltiples. En definitiva, el poder realizar una interacción digital probando que tú eres tú, lógicamente pues, aporta muchísimos beneficios. Ejemplo, el que contaba en la presentación, ¿no? Al final, y sobre todo en el momento actual, pues evita contacto entre las personas, permite, digamos, acelerar cualquier tipo de proceso. Todos sabemos en cualquier país, cuando por ejemplo vamos a trabajar con una entidad pública, que siempre hay que ir a hacer colas, reservar con antelación, una vez me atienden, entonces demuestro que soy yo, y una vez que demuestro que soy yo, imaginémonos para cualquier firma de contratos, de préstamos, de hipotecas, hay que hacer desplazamientos que consumen tiempo. Se reducen los tiempos muchísimo porque cualquier operación se puede hacer desde casa. Se hace con seguridad porque la tecnología es mucho más seguro el que la tecnología determine que yo soy yo que cualquier persona atendiendo, digamos, pues por poner un ejemplo, una oficina de banco tenga la capacidad de determinar efectivamente que no ha habido fraude en el documento y que efectivamente yo soy quien digo ser. Y a partir de ahí, pues cualquier tipo, digamos, de beneficio desde el punto de vista de lo que comentaba, ¿no? De que agiliza muchísimo las transacciones, las operaciones, la interacción digital con cualquier tipo de empresa y bueno, a partir de ahí, pues según la aplicación que tenga, pues lógicamente aporta mucha experiencia de usuario y mucho beneficio en cuanto a que se reducen los tiempos, se hacen de forma más rápida y luego además le permite al usuario, si nos vamos a la parte de password, lógicamente, saber que está accediendo a sus páginas, aplicaciones o entornos con seguridad, sin necesidad de tener que estar recordando contraseñas y, lógicamente, pues mejora, digamos, su utilización digital en los distintos ámbitos. Sí, y te agradecemos también esa gran explicación de diferentes casos de uso, porque a veces nos pasa que explicamos la tecnología y nos falta esa parte también para que el resto de personas que nos sigue pues pueda asociar, ¿no? la solución con verdaderamente en casos de uso que ya a día de hoy, como has contado, pues están usando. ¿Y qué mejoras crees que puede aportar el tema de que haya un doble factor de autenticación? Bueno, a ver, la parte de doble factor o incluso, digamos, el uso de múltiples biometrías en una interacción, pues aporta, digamos, distintas mejoras. En el caso de que lo que estemos hablando es de un doble factor, lógicamente incrementa la seguridad exponencialmente. Si yo dentro de un proceso de interacción digital, en mi proceso de onboarding, además de capturar mi cara, capturo mis huellas, lógicamente cuando luego voy a hacer cualquier tipo de interacción, pues puede ocurrir la parte de seguridad en el sentido de decir, oye, capturo la cara de la persona y capturo las huellas. No es necesario porque la tecnología a día de hoy acierta en el 99,99% en una toma de biometría facial, pero bueno, pues hay casos, por ejemplo, unos gemelos. ¿Qué ocurre con los gemelos? Puede ser que la biometría sea justo en ese caso, si son gemelos excesivamente parecidos, pues falle. Con las huellas o con un segundo factor de autenticación, lógicamente esto ya no ocurre. Y luego, además, cuando utilizas múltiples biometrías, te permite, dentro de la misma interacción digital con el usuario, adaptar a la empresa a las necesidades del usuario en ese momento. ¿Por qué? Porque digamos que, por ejemplo, estoy utilizando una aplicación digital en un momento donde la luz pues, no es apropiada y, lógicamente, a lo mejor la biometría facial pues, puede generar algún tipo, incluso ni siquiera eso, estoy en un entorno de total oscuridad. Bueno, pues a través de la voz, pues, por ejemplo, puedo perfectamente seguir accediendo a ese servicio. Y luego, además, hay otro enfoque importante en el uso de múltiples biometrías, que es la parte de la accesibilidad.
Está claro que no es el total de la población, pero bueno, hay gente que es muda y lógicamente pues a lo mejor no puede utilizar las huellas dactilares, o hay gente que por desgracia pues le falta algún dedo, alguna mano y tampoco pueden utilizar determinadas aplicaciones. Con lo que al final el contar con múltiples factores de autenticación y múltiples biometrías flexibiliza y añade seguridad. No, completamente es verdad que, claro, hay que... A veces no caemos en esas cosas, pero que sí que es cierto pues que es una tecnología que se puede adaptar tanto en la parte de inclusión, ¿no?, como la geográfica o de ambiente que haya. Y no sé si un poco entiendo que la parte usuario has reforzado además la idea de mejorar la usabilidad, ¿no?, tanto por la empresa o la corporación que lo utiliza, ¿no?, que tiene unos beneficios directos, como así el usuario de estas corporaciones, ¿no? ¿Cómo habéis notado que responden, ¿no? Entiendo que también hay generaciones, varias generaciones que lo utilizan, y cuál no es igual, o igual sí, me sorprende, no lo sé, pero bueno, ¿cuál es un poco la...? A ver, al final, lógicamente, toda tecnología o cualquier tipo de avance que se hace, pues tiene una curva de aprendizaje. La tecnología de por sí no hace más fácil el proceso. Lo que hace más fácil el proceso es el cómo se piensa esa tecnología para el usuario, es decir, desarrollar y diseñar la tecnología, en este caso las aplicaciones, pensando en el usuario. Si una aplicación tecnológica está bien hecha, en definitiva, hoy en día cualquier persona la puede utilizar, y prueba de ello es, por ejemplo, el caso de uso que he contado, ¿no?, donde estamos hablando de las personas que se les supone menos digitalizadas del mundo, que son las personas que ya están jubiladas y que, lógicamente, por su edad pues han tenido menos interacción digital que nosotros. En definitiva, nosotros este caso de uso, cuando lo implantamos, las tasas de adopción fueron rapidísimas y los jubilados no tuvieron ningún problema. Al final, lo único que le pide la tecnología es coloca un móvil delante de tu cara y automáticamente detectamos que estás vivo y que eres tú. A día de hoy es cierto que estas tecnologías se intentan utilizar y se utilizan, lógicamente, a partir de que la gente es mayor de edad, pero el rango de utilización es totalmente amplio. Es decir, hemos notado tasas en gente con 85 o 90 años prácticamente iguales que en gente de 35 y 40. Lo que es importante es eso, es que la tecnología esté diseñada pensando en el usuario y que la experiencia de usuario esté medida al milímetro para asegurar que el usuario no hay que explicarle nada y que realmente sea totalmente natural la interacción con ella. Sí, un poco como decías, al final, si para nosotros era natural presentarnos ante una oficina o en el caso de una entidad bancaria, ¿no? Pues que sea, entiendo, pues igual de natural. De hecho, lo que se tiene que intentar es que sea mejor, desde el punto de vista de agilidad, bueno, y de que rapidez. al final, creo que ayer Donald lo comentaba también, la penetración del móvil en cualquier país de Europa, con América Latina, es altísima, y que además eso, que sea la facilidad de que con un teléfono, con un smartphone, pues que pueda realizarlo, eso seguro. Cualquier tipo de transacción. Desde luego a partir de ahí, lógicamente, como comentaba, pues, es cierto que lo que hemos avanzado desde la pandemia, pero yo creo que lo que hemos avanzado no tanto porque el usuario no estuviera listo, sino porque muchas veces las administraciones públicas y las empresas no habían visto ese beneficio de, digitalizar procesos y llevar al entorno digital pues procesos pues como eso, pues como generar una cuenta bancaria, como tener que dar de alta un seguro, donde siempre pues había que ir físicamente, presentar un documento de identidad, presentarte tú, firmar un contrato. Sí. Hoy en día con soluciones biométricas, con soluciones de firma digital, desde luego se puede mejorar muchísimo todos esos procesos. No, completamente. Lo decimos ya desde el año pasado, sobre todo porque sí que podemos decir que había un nivel de digitalización, obviamente, en las administraciones públicas y las entidades, ¿no? Bueno, algunos sectores más que otros, pero es que ya pasamos a que todo el flujo tenía que ser digital, y ahí es donde entraba, ¿no? Porque siempre había estos pequeños baches de, no, aquí te tienes que presentar o para hacer este trámite en concreto o para... Y entonces, claro, el problema grande era la identificación, que un poco además es el tema que abordamos en este foro, era la parte fuerte, ¿no? Porque era la única que no podías... o no había los mecanismos implementados para poder... Exacto, porque era lo que nos hemos visto ya obligados a hacer y que nos hemos todos familiarizado sin ninguna duda. Sí, yo creo que es, por desgracia, ha tenido que pasar algo así, ¿no? Pero es de las pocas cosas buenas que han ocurrido gracias a
esta situación. Sí, sí que es cierto. Bueno, una de las cosas es que nosotros tampoco hemos podido realizar este evento Es hacerlo presencial. Exacto, presencial, pero bueno, utilizamos la tecnología también para poder estar con todas las personas y un poquito mejor que el año pasado estamos porque has podido estar con nosotros y podemos también compartir con algún ponente que nos estará también en el día de hoy aquí en el plató. Y nada, enormemente agradecidos por tu presentación, por toda la información que nos has trasladado. Era un tema recurrente que nos venían... Bueno, tan recurrente que me acaban de decir que también hay preguntas desde la gente que nos escucha. Pues nada, así que encantado tenemos un poquito de tiempo. Claro. Este es el directo. Para eso estamos. Sí, seguro que... Cuéntame. Bueno, me están compartiendo cuáles son los principales riesgos de las soluciones de biometría. A ver, riesgos como tal, realmente no hay unos riesgos identificados. Es decir, sí que, como todo, ¿no? Nada es perfecto, ya decía, hay tasas de aceptación de más del 99%. ¿Qué riesgos puede haber? Pues lógicamente que haya algún tipo de ataque a la tecnología y que, digamos, se intente suplantar en ese proceso digital a la persona que lo está realizando. A partir de ahí existen, digamos, existen métodos y existen certificaciones y, lógicamente, se trabaja para que esto no ocurra. El mayor ejemplo de esto es lo que yo hablaba del liveness pasivo. Cuando la tecnología salió, por ejemplo, en el mercado, lo habitual era un liveness activo, en el que la tecnología le decía al usuario: mire usted arriba, mire abajo, mire a un lado, mire a otro. Ahí había un riesgo. ¿Por qué? Porque si yo tengo una fotografía de una persona mirando frontal, mirando arriba, mirando abajo, según la tecnología me lo pide, se las voy presentando y existe la posibilidad de romper la tecnología. Con el liveness pasivo, por ejemplo, se soluciona eso, ¿no? Y de hecho, las empresas que utilizamos esta tecnología, pues nos certificamos y obtenemos sellos de certificación en auditorías para evitar esto. A partir de ahí, digamos, riesgos como tal, pues la verdad que poquitos. Hay poquitos riesgos en la utilización de las biometrías. Normalmente, pues lo que vienen es a solucionar un problema y si la solución biométrica está bien desarrollada y cumple altos estándares, riesgos como tal, pues la verdad que muy poquitos. Un poco cogiéndote de esta explicación, nos preguntaban que si las soluciones siguen estándares o criterios de cada fabricante o existen ya criterios. Bueno, al final cada fabricante, digamos, dentro de su desarrollo tecnológico, no solo desarrolla su propia tecnología, sino también, muy importante, como ya he comentado, la experiencia de usuario, esa adaptación de la tecnología al usuario. A partir de ahí existen unos estándares, existen unas certificaciones a nivel mundial. Por ejemplo, el organismo más conocido es el NIST en Estados Unidos, que regula, digamos, prueba todas estas tecnologías y dice cuál de ellas cumple los estándares y cuál de ellas, digamos, está entre las mejores, ¿no? Empresas, pues, por ejemplo, como la mía, lógicamente entramos en esas certificaciones y al final, pues, buscamos no solo cumplir los estándares, sino, lógicamente, buscar una ventaja competitiva yendo un paso más allá y siendo los que mejor hacen, digamos, uso de esa tecnología, ¿no? Entonces está regulado y hay certificaciones que prueban esto que yo hablaba del liveness pasivo. Hay una certificación que existe, que es el IBETA del NIST, donde básicamente lo que hacen es atacar la tecnología, gente colocándose máscaras, presentando imágenes de alta resolución, presentando vídeos, presentando, digamos, distintos tipos de artefactos para intentar romper la tecnología. Y esta empresa, pues, lo que certifica a través de la ISO es que esa tecnología no se puede romper con ninguno de este tipo de ataques, ¿no? Entonces está digamos, estandarizado los niveles de calidad y las certificaciones a tener. Sí, que eso muchas veces en cuanto a implementaciones, pues lo vemos aquí, por eso hablamos que intentamos nosotros también tener todas las patas o todos los stakeholders desde fabricantes, que es muy importante para saber qué hay en el mercado, ¿no? A desde después empresas o que experimentan y lo introducen en sus casos de uso, así como al punto de la regulación, que siempre andamos ahí un poco en la innovación. Hay que cumplirla, pero a la misma vez hay que ser innovadores. Sí, no, exacto, correcto.
Un poco que ya nos has comentado lo del el doble factor y el uso de diferentes biometrías para también hacer esa inclusión de casos de uso y de inclusión social. Y nos preguntan, ya eso sí que en tu opinión, sí. ¿Cuál de los datos es el más seguro o en el que se llega a una fiabilidad un poco mayor? ¿Cuál de los datos? Entiendo que se refiere a cuál de las biometrías. Entiendo yo, sí. A ver, niveles de seguridad, yo más que fijarme en el nivel de seguridad, normalmente lo que solemos hacer es fijarnos en el caso de uso. Es decir, dependiendo de para lo que se quiera utilizar la tecnología, puede ser mejor la utilización de un tipo de biometría o otro. Al final, las tasas de aceptación son altísimas a día de hoy en prácticamente cualquier solución biométrica, de las de alto estándar y alta calidad. Sí que es cierto que nosotros, sobre todo, abogamos por el uso de la biometría facial. ¿Por qué? Pues porque básicamente es la más cómoda, es la más, digamos, la que más acostumbrada está el usuario y la que menos problemas le genera, ¿no? En definitiva, ya pues prácticamente la mayoría de smartphones utilizan biometría facial para desbloquearlos, aunque en el caso de las soluciones lo único que está haciendo esa solución es desbloquear el administrador de contraseñas, es decir, seguimos usando una contraseña para entrar a la aplicación, la cara lo único que hace es desbloquear eso y rellenar por nosotros la contraseña, pero entendemos que la biometría facial es la más natural para el usuario, es una de las que tiene, desde luego, los ratios de usabilidad y de aceptación más altos y donde además pues bueno, es más difícil la parte de suplantación, ¿no? O la parte de lo que yo decía, de colocarle un vídeo a la tecnología y que ese vídeo cuele. Pues bueno, las huellas tienen su problemática por la parte del sudor, por otro tipo de cosas, ¿no? Que lógicamente la cara para nosotros es la que más sentido tiene y bueno, y desde luego la que los usuarios están más acostumbrados y hay una mayor aceptación aceptan. igual, Sí. ¿no? De esa... Sí que es cierto. Al final estamos todos familiarizados. Esto nos pone un poco más de luz a lo que se puede hacer, sobre todo al lado, yo creo, corporativo, ¿no? Porque a veces es donde ahora pues se está empezando a implementar. Sí, además lo que decía, la parte, por ejemplo, de cara, pues a ver, la de huellas, lógicamente, para determinados casos de uso no es la más óptima. Es cierto que no hay contacto con los dispositivos, pero bueno, digamos, son menos óptimas. La de voz, en determinadas circunstancias, pues si tuviéramos que estar desbloqueando con nuestra voz, por ejemplo, siempre en nuestros teléfonos hay entornos de silencio donde no lo podrías hacer, aparte de lo que digo, que es la más utilizada y la que el usuario mejor responde es la facial. Y además, pues la que permite un número de casos de uso más amplio. Y la última pregunta, que no sé si será muy acertada de dirigirla a ti o bueno, igual sabes por unos clientes o así. ¿Cómo se soluciona? Bueno, que yo entiendo que qué medidas se pueden poner para que no se comprometa por el tema de robo de bases de datos biométricos, ¿no? Bueno, a ver, las bases de datos, en definitiva, lo que hace la tecnología, aunque pensamos que lo que hace es tomar una fotografía, la tecnología no actúa así. La tecnología lo que hace es sacar un patrón matemático de la cara, ya decía, tomando distancias entre distintos puntos, en nuestro caso, pues por ejemplo, 16.000 puntos de la cara, y lo que ocurre es que ese patrón matemático que se obtiene, eso se encripta y además se le añade una marca de tiempo. Una marca de tiempo que caduca, en el sentido de, y por esto se puede utilizar como ponía en el ejemplo, como doble factor de autenticación a la hora de hacer una transferencia. ¿Con esto qué conseguimos? Primero, conseguimos que la toma biométrica, la captura biométrica que yo estoy haciendo para acceder a la aplicación es distinta de la que yo luego voy a utilizar para realizar la transacción por esta marca de tiempo, ¿de acuerdo? Además, los estándares del mercado, pues, se utilizan los niveles más altos de encriptación. Y no solo esto, esa encriptación no es posible hacer ingeniería inversa. Ni siquiera empresas como la mía, cuando se gestiona un patrón biométrico, a través de ese patrón no podemos volver hacia atrás y obtener la cara. Es totalmente imposible hacerlo. Entonces, incluso aunque haya un robo de biometrías, no se podría tirar hacia atrás. A partir de ahí, también, lógicamente, lo que hay que hacer es securizar el entorno donde se encuentran esas biometrías. Hacia donde va el sector es hacia la descentralización de la identidad.
y ya se empieza a oír palabras pues, como la identidad autosoberana y la bueno, al final del día de hoy también lo abordaremos. Y la descentralización. Entonces, lo que se hace es pues, aplicar distintas medidas de seguridad para que, lógicamente, esos patrones no se vean comprometidos. Pero vamos, son totalmente seguros con... Existen, están y... Exacto. La misma marca de tiempo ya hace que algo que yo he utilizado, si no se digamos, desencripta en milisegundos, automáticamente pierde validez. Pues muchísimas gracias, Luis. Ahora sí te damos la bienvenida a esta comunidad que nosotros le llamamos de ID Foro, y gracias por el apoyo y por estar aquí con nosotros. A vosotros de mi parte y de parte de FaceFi. Muchísimas gracias.